Hoy tenemos este espacio, ¿verdad? Que Dios ha permitido a través de esta invitación que mi hermano Miguel me ha hecho en su canal y tenemos la oportunidad de compartir el tesoro más maravilloso que todo hombre puede tener en su corazón, es tener a Cristo en su corazón. No hay nada más maravilloso y más precioso que tener a Dios en nuestro corazón. Y cómo el hombre puede tener a Dios en su corazón o cómo el hombre puede vivir con Dios en su corazón. Eh, Mi nombre es Jackson Montoya, tengo, llevo ya 5 meses de haber recibido la salvación y después de haber recibido la salvación me he dado cuenta del engaño que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Vamos a leerlo. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice la Escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros vemos en la Escritura que Satanás es el que engaña al mundo entero. Este canal, el que yo también llevo acá, también en compañía, este canal que aquí también llevamos el servicio de la palabra de Dios, juntamente con mi hermano, se llama Justos por la Fe. Eh, este nombre justamente sale de la Biblia, donde la Escritura nos habla en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo un hombre puede hacerse justo delante de Dios? ¿Cómo un hombre puede lograr la justicia delante de Dios si el hombre humanamente cuando se ve puede ver imperfección, puede ver inmundicia, puede ver malicia, sus pensamientos son guiados para obrar de determinada forma? ¿Cómo un hombre puede hacerse justo delante de Dios? Nosotros hablamos hace ratico en la introducción de que Satanás engaña al mundo entero. El libro de Apocalipsis capítulo 12, verso número 9 dice que Satanás engaña al mundo entero. Y cuando nosotros leemos la Escritura nos vamos a dar cuenta exactamente de cómo Satanás engaña al mundo entero. Y es a través de la Escritura donde nos damos cuenta de nuestro corazón y del corazón de Dios. En la Escritura nosotros vamos a darnos cuenta cuando la leemos que existe vamos a encontrar, Dios nos colocó una relación siempre de dos en dos. Desde que leemos de Génesis hasta Apocalipsis vamos a ver a Caín y Abel, vamos a ver a Esaú y Jacob, vamos a ver al copero y al panadero, vamos a ver al fariseo y al publicano, vamos a ver al pecador y al justo, vamos a ver los dos montes, el monte de Sión y el monte de la calavera. Porque Dios quiere que nosotros veamos esta relación de dos en dos. Porque el hombre cuando consigue verse a través de las páginas de la Biblia, a través de las palabras de Dios, va a conseguir ver su propio corazón. Cuando el hombre logra ver su propio corazón a través de las páginas de la Biblia, solamente le toca confiar en la palabra de Dios, porque ha descubierto el engaño que existe en el mundo a través de Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que todo el tiempo habla y dice las cosas en oposición a la palabra de Dios. Un ejemplo bíblico que nosotros tenemos cuando nuestro Señor Jesucristo iba a Jerusalén, él dijo que todos se iban a escandalizar, pero Satanás dijo, no, yo no me escandalizaré. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, todos son malos, el hombre dice, no, no, yo soy bueno. Entonces encontramos que en el pensamiento el hombre alberga a la sombra de Satanás, que es justamente el pensamiento. Pero esto lo descubrimos al leer la Escritura. Este canal que nosotros tenemos acá para el servicio de compartir la palabra de Dios se llama Justos por la Fe. Y meditaba hace rato en un verso bíblico en el libro de Romanos, capítulo 4, verso número 5. Vamos a buscarlo. Es Romanos capítulo 4, 5. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué nos quiere decir la Escritura? ¿Cómo que el que no obra, su fe les dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia? El impío ahí es un pecador. El que obra en impiedad es porque está en pecado, pero ¿cómo que el que no obra, su fe le es contada por justicia? ¿Cómo un hombre sin obrar puede llegar a ser justo delante de Dios? Justamente como decíamos, cuando nosotros vemos a través de la Escritura, ella nos va a mostrar qué es lo que el hombre necesita hacer para alcanzar la justicia de Dios. Y es aquí cuando nosotros empezamos a descansar en la Escritura. El hombre logra alcanzar el reposo de todas sus obras cuando logra verse a través de la Escritura. Tenemos muchos casos en ella, por ejemplo, el profeta Isaías logra ver a nuestro Señor Jesucristo única y exclusivamente cuando Él se ve como malo, muerto y que es un hombre de labios inmundos. Vamos a leerlo para tener esta referencia. Isaías capítulo 6, verso número 5. Dice la Escritura: entonces dije, ay de mí que soy un hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo un hombre puede lograr ver a Dios? ¿Cómo un hombre logra ver a Dios? Un hombre logrará ver a Dios una vez que reconozca su condición. Y la condición de todo hombre es pecador, muerto y completamente un hombre de labios inmundos. ¿Por qué? Porque Satanás se engaña al mundo entero haciéndole creer lo opuesto a la palabra de Dios. Pero Isaías nos está demostrando a través de la Escritura como testimonio a todas las personas que para ver a Dios el hombre debe reconocer su condición. La condición del hombre es que está destituido de la gloria de Dios. Esto lo hace, y es una palabra muy fuerte, un maldito. Un hombre que está destituido de la gloria de Dios, por consiguiente queda a merced de su propio corazón, guiado por sus propios pensamientos, y esto lo convierte, como la Escritura nos compara, como un árbol. Termina siendo un árbol de frutos malos. Por eso es que vemos en el libro de Gálatas capítulo 5 los frutos de la carne, que es lo que podemos ver la relación de los pensamientos. Un hombre que es guiado en pos de sí mismo obra de acuerdo a sus pensamientos y que produce solo frutos de maldad. Pero en el libro de Isaías nosotros estamos viendo una referencia gloriosa de la condición del hombre, y es que es malo y de labios inmundos. ¿Qué es un hombre de labios inmundos? Un hombre de labios inmundos es aquel que dice lo opuesto a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que somos santos, un hombre de labios inmundos va a decir, no, yo tengo que santificarme para presentarme delante de Dios. Si la palabra de Dios dice que somos perfectos, el hombre dice, no, ¿cómo que perfecto? Perfecto solo Dios. Entonces, esto es ser un hombre de labios inmundos, hablar lo opuesto a lo que la palabra de Dios dice. Pero nosotros hoy hemos resaltado el libro de Romanos capítulo 4, verso número 5. Mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Decíamos entonces que Isaías, al reconocer su condición delante de Dios, él pudo ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo Dios ha establecido la justicia para que el hombre pueda verse delante de Dios? ¿Cuál es la única manera? Dijimos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, excelente. ¿Cómo el hombre puede llegar a ser justo? A través de la fe. Dios nos está pidiendo a nosotros una sola cosa. Nuestro Señor Jesucristo se presentaba en las plazas y Él llegaba y cuando compartía la palabra de Dios, Él solía decir, los que tengan oídos para oír, que oigan. ¿Por qué? Porque es necesario oír la palabra de Dios para que la justicia de Dios
nos vista a nosotros. El hombre desde Adán quiso cubrir su desnudez a través de taparse, a través con su propia obra y a través de esta propia obra presentarse delante de Dios. Esto nos lo muestra la Escritura. El hombre ha querido cubrir su desnudez a través de su propia obra y a través de su propia obra presentarse delante de Dios diciendo, Señor, ya yo hice, yo me cubrí, ahora sí puedo presentarme delante de ti. Pero Dios en la Escritura nos enseña en el libro de Job, capítulo 35, que Él no acepta nada de nuestras manos. Absolutamente nada de nuestras manos Dios recibe de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios según el verso que nosotros hemos presentado, el libro que hemos hoy compartido en esta noche? Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es necesario que el hombre por la fe crea en el Evangelio. ¿Cómo va a creer en el Evangelio? Por oír la palabra de Dios. Nosotros vemos que Isaías, al darse cuenta de que es malo, de que es un hombre de labios inmundo, en ese momento logra ver a Jehová, logra ver a Dios. Pero es solamente en ese momento. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, vamos a Isaías capítulo 6, verso número 6 en adelante, dice, y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces es maravilloso. Nosotros vemos a través de la Escritura que así como Isaías fue limpio de su pecado cuando reconoció que él era malo y un hombre de labios inmundos, pudo recibir el perdón de los pecados. Cómo nuestro Señor Jesucristo dio el perdón de los pecados, o cómo Dios estableció el perdón de los pecados para todos los hombres a través de Jesús. Jesús era el Cordero establecido para limpiar los pecados del mundo de toda la humanidad. A través de nuestro Señor Jesucristo, el hombre puede quedar limpio de todos sus pecados. Pero el hombre debe reconocer que es malo, que es un hombre de labios inmundos y que está muerto, porque la Escritura nos los enseña a nosotros. Un hombre pasa a la condición de justo una vez que reconoce verdaderamente la justicia de Dios. Un hombre no puede presentarse delante de Dios con su propia justicia, sino con la justicia que Dios ha enviado a la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Génesis vemos cómo el hombre quiso cubrirse a través de su propia obra haciendo delantales, haciendo hojas de higuera. Pero cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, 21, nos vamos a dar cuenta de una sombra maravillosa que Dios había establecido para que el hombre viera que ya iba a poder presentarse delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, verso 21 nos enseña, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Para que el hombre tuviese túnicas de piel y la mujer tuviese túnica de piel, tuvo que haber existido un derramamiento de sangre. Tuvo que haber muerto un corderito para que nuestro Señor Jesucristo, para que Dios vistiera al hombre con túnicas de piel representando la justicia de Dios. De esta manera, Dios está mostrando al mundo que el hombre se puede presentar única y exclusivamente vestido de Jesucristo, no con su propia justicia. Nosotros leemos en el libro de Isaías, capítulo 64, verso número 6, que todas, absolutamente todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos presentarnos delante de Dios? ¿Con qué justicia? Con la justicia de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero que limpia y nos limpia de todos los pecados. Entonces, ¿por qué Romanos capítulo 4, verso 5 nos está diciendo al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia? Porque todo aquel que logra oír y darse cuenta, sí, realmente
yo soy un hombre malo. Realmente considero que mi pecado es desde Adán, porque cuando descubrimos a través de la Escritura que el pecado que ha venido y ha pasado a todos los hombres, no es por nosotros hacer algo, sino que el pecado ha pasado a todos los hombres. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice que así como, vamos a ver, Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, el hombre no es constituido pecador por algo que pueda hacer o que haga, sino que el hombre ya viene con el pecado desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque el pecado pasó por a todos los hombres. Entonces, Jesús, nuestro Señor, viene a limpiar ese pecado. ¿Para qué? Para hacernos volver a su palabra y sacar al hombre del engaño de Satanás, del punto de vista que Satanás colocó en el hombre y en la mujer. Porque cuando leemos el libro de Génesis, la serpiente le dijo a la mujer y al hombre, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, vuestros ojos serán abiertos. Y aquí nos podríamos hacer una pregunta, ¿será que Dios hizo al hombre con los ojos cerrados? En ningún momento. Dios no hizo al hombre con los ojos cerrados, sino que Satanás colocó el punto de vista en el hombre y en la mujer para destituirlo, sacarlo de la condición de la luz a la condición de las tinieblas. Entonces, ¿cómo un hombre puede constituirse justo sin obrar, sin echar fuera demonios, sin ayunar, sin orar? Porque vemos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, habían dos malhechores y uno de ellos no fue bautizado, él no fue a seminarios bíblicos, él no echó fuera demonios, él no ayunó. Este hombre solamente logró ver a Jesús y creer que él era el rey de los judíos. La Escritura dice en el libro de Isaías capítulo 45, verso 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El hombre y la mujer que logra ver a Jesús y deja de verse a sí mismo, ese hombre consigue la salvación, pero única y exclusivamente por ver a nuestro Señor Jesucristo. En esta noche a mí me place compartir verdaderamente cómo el hombre puede justificarse delante de Dios. Y la única manera que el hombre pueda justificarse delante de Dios es por medio de la gracia que Dios ha dado al mundo. Ciertamente en Romanos capítulo 3, verso 23 dice que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos los hombres. Sí, pero ¿por qué fuimos destituidos de la gloria de Dios? Exactamente porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Y al ver entrado el pecado al mundo por un hombre, pues todos absolutamente probamos la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué es el pecado bíblicamente por cual los hombres mueren? Porque no creen a la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 9, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. En esta era en la que nos encontramos hoy en día, es la era del Espíritu Santo, la era de la iglesia. Y al leer el Evangelio del libro de San Juan, vamos a encontrar que en la era del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que era necesario que Él se fuera, pero que no nos iba a dejar solo, que nos iba a enviar el Consolador, el cual nos iba a convencer a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto Satanás ya ha sido juzgado. Ya Satanás fue juzgado. Ya el engañador que tiene enceguecido al mundo, a los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio, ya fue lanzado al lago de fuego. Esto ya pasó. Así como que en este tiempo, porque humanamente nosotros medimos el tiempo pasado, presente y futuro, pero en la eternidad de Dios ya se estableció la salvación. Hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo nos salvó a nosotros para que todo el que vea a nuestro Señor Jesucristo halle la salvación. Entonces, de esa manera nosotros hallamos la justicia de Dios, no por algo que nosotros podamos hacer, porque la Biblia nos enseña que no hay nada que podamos hacer delante de Dios,
porque si siendo malos nosotros, ¿cómo le vamos a presentar algo a Dios? Hay un verso bíblico que me gusta mucho. Hay muchos, en especial este nos muestra cómo el hombre está habituado a hacer el mal. En el libro de Jeremías, capítulo 13, verso 23, dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Un etíope es una persona de piel muy oscura. Aquí en los países latinos, en los países de habla hispana, le decimos negro y a los negros los decimos con mucho cariño. Sabemos que es negro, negro. Un negro siempre va a ser negro y el leopardo siempre va a tener manchas. Desde que nace el leopardo tiene manchas. Entonces la escritura dice, mudará el etíope su piel y el leopardo las manchas. Así podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Cómo un hombre que está habituado a hacer el mal se puede presentar delante de Dios? El único bien que el hombre puede hacer es volver a la palabra de Dios, dejar de hacer el mal, el cual la escritura nos enseña exactamente qué es el mal. En Jeremías capítulo 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua de vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ciertamente para nosotros humanamente hacer el mal es que yo golpee a alguien, que yo robe, que yo codicie algo, que yo haga algo malo humanamente que nosotros veamos, humanamente que nosotros veamos como malo, que yo miento, que yo falsifique un documento, ¿sí? Humanamente vemos eso como maldad. Pero en Dios la maldad es que yo abandone su palabra. Porque si yo abandono la palabra de Dios, quedo a merced de mis pensamientos. Y mi camino y mi pensamiento simplemente me van a conducir al mal. La Escritura nos enseña a nosotros que hay camino que para el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque el hombre creyendo que está haciendo bien, guiado según la ciencia del bien y del mal, hace mal delante de Dios. Muchos afuera creen que por hacer darle comida a los niños con cáncer, ayudar a los ancianos, llevar comida, esto no está mal, está muy bien. Ayudar a los huérfanos, hacer orfanatos, cuidar hacer ciertas obras de caridad. El hombre cree que por hacer esto, sí, yo estoy muy bien delante de Dios, pero Dios no recibe nada de nuestras manos y el hombre con esa obra cree que está haciendo bien y no hace bien delante de Dios, porque Dios no ve eso, como lo hemos dicho. Vemos también que el hombre cree que por hacer milagros, por echar fuera demonios, por ayunar, por orar interminablemente, por leer la Biblia, muchas veces esto también está bien. Ahora, no estoy diciendo que eso sea mal, la práctica del ayuno es buena, el orar es excelente, pero Dios está viendo, ¿tienes a mi hijo Jesús? ¿Jesús está en tu corazón verdaderamente? Eso es lo que está viendo Dios de nosotros. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 10 dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El que puede creer que Jesús murió por todos sus pecados es constituido justo y no tiene que hacer nada porque es un regalo divino, es un regalo de Dios. Por eso en el libro de Romanos que nosotros hemos leído hoy, capítulo 4, verso número 5, el que cree que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Todos los hombres, absolutamente todos los hombres fueron constituidos pecadores, pero el hombre que logra ver como el malhechor que estaba en la cruz, logra ver a Jesús como el salvador de todos sus pecados, ese hombre pasa a la condición de justo, solamente por el regalo de Dios. Vamos a leer 2 versos más para culminar. Esto está en Romanos capítulo 3, verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre es justificado gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos una rica y abundante gracia de Dios.
Y como decíamos, nuestro Señor Jesucristo se acercaba y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Una mujer en Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28, se acerca y le dice a nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado el vientre donde estuviste y el pecho donde mamaste. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, más bienaventurados son los que oyen y guardan mi palabra. Entonces, ¿qué nos quiere invitar nuestro Señor Jesucristo? A oír su palabra. ¿Por qué nos hace tanta insistencia Dios en oír? Porque el hombre está acostumbrado desde que nació, desde que tiene uso y razón, a escucharse a sí mismo, a oírse a sí mismo, y no puede oír otra cosa sino a sí mismo. Pero el hombre que desestima sus pensamientos, no, voy a escuchar a Dios, ese hombre va a encontrar el regalo maravilloso. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, verso número 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea, no es algo que tú tengas que hacer. No hay una obra que tú tengas que presentarte delante de Dios para hacer. No. No es de vosotros. Esto no es de vosotros. Mi hermano y yo compartíamos hace rato, ayer, y él me decía, hermano, si yo lo invito a usted a hacer un live, yo tengo que tener preparado todas las cosas porque yo lo invité a usted. Y es así, el que invita tiene que tener todas las cosas preparadas. De igual manera, Dios nos ha invitado a su reposo. Dios nos ha invitado a nosotros porque Él ya tiene todas las cosas preparadas, porque Él ya hizo todas las cosas. Dice que en el séptimo día Él descansó de toda su obra. O sea que ya Él preparó todas las cosas para que nosotros hallásemos el descanso. Culmina el verso en el libro 2, verso número 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. El 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es que yo hice un orfanato, no es que yo hice un ambulatorio, no es que yo ayudé a los niños en África, no es que yo eché fuera demonios, no es que yo hice milagros, no es que yo hice esto, o es que yo, nada de eso. Dios no ve eso. Dios está viendo, está mi hijo en tu corazón, creíste en la justicia más hermosa que existe. Romanos 5:8 nos enseña algo maravilloso. Romanos 5:8 nos enseña, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si Cristo murió por nosotros, lo contrario a un pecador es un justo, porque en su justicia, a través de la gracia, nos viste, como leímos en Génesis capítulo 3, verso 21, de la justicia que ya era una sombra de lo que nos decía la ley, los profetas y los salmos, para este bien venidero que nosotros íbamos a recibir, que es la justicia de Dios, ser embestido de la justicia de Cristo en nuestra vida. Decíamos que es a través de la justicia de Cristo que el hombre queda vestido de la justicia de Dios a través de la tierra. Voy a culminar leyendo nuevamente Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como lo es mío, ahora también es tuyo. ¿Por qué? Porque al creer en esa justicia es Señor nuestro. Me da mucha alegría, me da mucho contentamiento poder compartir la palabra de Dios. Me sentía con dolor de cabeza, mi esposa está conectada, sabe que es así, mi hermano también. Y de verdad que compartir la palabra de Dios ha sido maravilloso, poder expresar la gloria de Dios, de saber de esta buena noticia. No hay mejor noticia en el mundo que esté pasando ahora mismo como el regalo. Cuando una persona recibe un regalo, se alegra. Hoy nosotros tenemos esta victoria. La Escritura dice que por cuanto Él venció, nosotros también hemos vencido. Y esta es nuestra victoria, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y Él ya venció a la muerte. Así que tenemos este regalo, este tesoro en vasos de barro.
y estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar, ¿no? Amén. Padre, te damos muchas gracias porque hoy nos has permitido compartir tu regalo, Señor. Gracias por este regalo maravilloso que tú has dado a la humanidad, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no podrá llegar delante de ti como Caín, tratando de expresar a través de su propia obra, así sea muy bueno lo que haya preparado. Padre, gracias porque a través de la sombra que nosotros vemos en tu palabra, hoy podemos darnos cuenta que lo que tú aceptas es a Jesucristo, el Cordero, que quita el pecado del mundo. Padre, que todos aquellos que vean esta transmisión puedan recibir tu misericordia, porque tu palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tengas misericordia. Padre, gracias por la misericordia que tú vas a ensanchar a todos aquellos que vean este video. Te damos gracias, Padre, y ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermano. Muchísimas gracias por compartir. Espero que este video que se va a subir al canal del hermano y también al mío, los que lo vayan a escuchar, las personas que lo vayan a escuchar, sea de gran bendición. Amén. Si se escuchará algo un poco diferente, pero espero que se entienda lo que estoy diciendo. Bueno, para la gente que lo está viendo, ¿no? Porque... Pero gracias a las personas, gracias a los amigos, gracias a los invitados por estar acá. Y nos veremos el día de mañana a la misma hora y estará compartiendo el hermano Justos por la Fe. Así es. Un invitado. Entonces, gracias, hermano, por invitarme. Gracias, hermano. Sí. Es un gusto. Es un gusto tener a otro justo compartiendo. Gripa o tiene algún problema económico o tiene algún problema familiar o algo, predique, comparte el evangelio. Así es. Y así ya es necesario. Es correcto. Cualquier problema que estemos pasando, predique el evangelio. Así es. Así, sí, así es. Es correcto, sí, lo aprendimos hoy. Es verdad, sea la circunstancia que sea, predicar el evangelio. Es verdad, a nosotros nos han enseñado eso en la iglesia donde estamos, verdaderamente es una bendición, porque nos enseñan, sea la condición que sea, predique el evangelio. Humanamente para nosotros puede ser muy difícil, pero cuando verdaderamente nuestro corazón está en el tesoro que es nuestro Señor Jesucristo, cualquier cosa es posible para el que cree. Según Marcos 9:23 dice que para el que cree todas las cosas son posibles. Así que es importante. Sí. Maravilloso. Entonces, gracias, hermanos, amigos, invitados. Estarán viendo esta transmisión en el canal mío y el del hermano. El del canal de él se llama Justos por la Fe y el mío se llama lo mismo que aquí en TikTok. Salvador de los Pecados. Así nos pueden encontrar. En mi canal, Salvador de los Pecados en YouTube y Justos por la Fe también en YouTube. Entonces, para que vean esta repetición. Así es. Muchísimas gracias. Espero que esto haya sido entendible, cómo encontrar esta transmisión, la repetición, y nos vemos allá en YouTube. Entonces, chao. Bye.